Martín, y justo te cambié de tema, pero en la defensa activa, ¿no? También está todo estos que son mucho más caros, ¿no? Estos métodos del tema del agua también. Sí, bueno, hay los otros dos métodos un poco más difundidos, son la aspersión de agua sobre los cultivos, Ujú. que hoy tenemos dos sistemas que se están usando más, que es el supraarbóreo, digamos, poner estos aspersores por sobre el cultivo, o los subarbóreos, que es que la aspersión sea desde abajo, desde la parte baja de la planta hacia arriba. El agua lo que ocurre es cuando en una noche helada, con descenso de la temperatura, cuando uno está asperjando el agua obviamente se va congelando por el descenso de la temperatura, y este congelamiento del agua, este cambio de estado del líquido a sólido, cuando hay cambio de estado se libera calor. Entonces, lo que hace es una capa protectora, una película protectora de hielo sobre los cultivos, y lo que hace es liberar calor hacia la planta para protegerla de la baja temperatura. Entonces, ese sería un poco el fundamento. Esperar que se produzca hielo para que el cambio de estado del agua le genere calorías. Ujú. Entonces, bueno, se mantiene, son sistemas que necesitan mucha cantidad de agua, porque en nuestra provincia solemos tener heladas muy largas. Hay veces que empieza a helar a las 12 de la noche. Ese sistema, en cuanto lo prendiste, no lo podés apagar hasta que no amanece. Claro, y eso Y para son el productor muchos es litros de agua. mucha agua y mucha plata también, Mucha ¿no? plata. Se automatiza, se Sí, puede sí, sí. automatizar, pero necesitas una cantidad de agua que vos te alcance para cubrir una o dos noches heladas seguidas. Entonces necesitas Ujú. mucha cantidad de agua. Bien. Y en contexto de crisis hídrica es complicado tener también en Mendoza un sistema como ese. Después el otro sistema del que hablamos era el de los ventiladores. Exacto, Son también. torres de 10, 15 metros aproximadamente, depende de los cultivos, con ventiladores grandes que lo que hacen es remover las capas de aire. Sirve para el tipo de heladas donde se estratifica el aire, donde hay capas de Ujú. aire, donde las capas más frías están más cerca de la superficie del suelo y después las más cálidas están más arriba. Entonces lo que hace el ventilador es mezclar las capas de aire. Entonces al mezclar la capa de aire lo que hace es bajar un poco la temperatura general Del espacio, ¿no? El ambiente. del espacio donde están el cultivo, ¿no? Ujú. Bueno, y leía que había un físico británico que creó también una espuma biológica que se está trabajando, bueno, están Sí, probando, están... exacto, es una barrera física, eso ya se ha trabajado con distintos materiales. Ujú. Ahora es una espuma más de residuos vegetales, Exacto, sí, sí, está sí. generando con otro tipo de residuos. Lo que genera básicamente es una protección física contra el aire frío que está cerca de la planta. Entonces se Claro. cubre la planta con esa espuma y luego cuando pasa el peligro de helada se lava. Pero bueno, hablamos recién, eso tenés que tener, si el productor es un productor grande, Claro. tenés que estar un tiempo largo cubriendo todas las plantas. Entonces, Exacto. no digo que no se pueda, pero bueno, está bueno probar Seguro. siempre alguna alternativa a la quema de combustible, ¿no? Obvio. Martín, se está hablando muchísimo de el super niño para esta temporada. Contanos de qué se trata. Bueno, trato de explicar lo más o menos simple lo que es el niño, sin que mis amigos meteorólogos, como todos ustedes saben, soy agrónomo, no soy meteorólogo, pero para que los meteorólogos no me maten. Pero básicamente el niño es uno de los modos de variabilidad climática que tiene el planeta, ¿no? Ujú. Uno de esos modos de variabilidad donde de ahí se rigen los movimientos de masas de aire y la humedad de esas masas de aire alrededor del planeta. Uno de ellos es el Niño. El Niño es un modo que se va siguiendo y va cambiando la temperatura superficial del agua, sobre todo en las costas del Pacífico ecuatorial. Y estos cambios de temperatura de la superficie del agua en esa zona modela y modula las temperaturas de las masas de aire y su humedad. Entonces, cuando la temperatura superficial del mar en esa zona es superior a un promedio histórico, cuando pasa medio grado de ese promedio, se habla de que está en su fase positiva, que se llama el Niño. Ujú. Si ese promedio cae ya por medio grado por debajo de ese promedio, ya se habla que estamos en condiciones de la Niña, porque es la fase negativa, se habla así, ¿no? Sabemos que en Sudamérica, porque tiene efectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Justamente en Sudamérica lo que ocurre es que ahí trae mucha humedad y altas temperaturas un poco mayores y alta humedad relativa. Alta humedad relativa más temperatura habla de precipitaciones, lluvia. Donde más afecta sur de Brasil y toda la parte del litoral y nuestra parte cerealera de Santa Fe, Buenos Aires, es la que generalmente se ve muy afectada cuando se produce el Niño. Mendoza no tiene una teleconexión tan directa, excepto que sea un niño como el que están pronosticando. Estamos hablando de super niño, estamos hablando de no medio grado, de un valor de niño de 0,5, sino que estamos hablando de un promedio
promedio de 2. Sería un niño importante lo que están Ujú. pronosticando para primavera-verano. La última vez que hubo un niño grande como este fue en el verano del 2015-2016. Ya recordarán, si después buscaron sus archivos, se inundó toda la ciudad acá en Mendoza, se inundó toda, bueno, hubo muchas precipitaciones. Entonces, los pronosticadores están advirtiendo con tiempo que esto puede llegar a pasar. Ujú. Hemos visto, ¿no? La semana pasada también con las lluvias que han habido en el norte, en otros sectores, el ganado bajo agua. Exactamente. Tremendo. Sí. Hemos tenido una temporada con bastantes precipitaciones. Mucho cambio notamos, Martín, ¿no? De repente estamos bien, después te viene un viento y ya el granizo, la lluvia, Bueno, es una cosa es parte del cambio climático. Es parte del cambio climático, sí. O sea, este super niño no es por efecto en sí del cambio climático, pero lo que hace es potenciar todo efecto del cambio climático, ¿no? Porque es un modo de variabilidad que tiene el planeta, el niño, pero con los efectos del calentamiento del planeta, esto lo que hace es potenciar los eventos extremos. Entonces, no es, como siempre estamos hablando de pronósticos, ¿no? Pero si se da esta situación, hay que tener previsto que vamos a tener una temporada de primavera-verano con bastantes precipitaciones y con la probabilidad de que haya más tormentas de granizo. Es probabilidad, ¿no? Pero hay que estar atento a eso. Claro. Sobre todo en Mendoza, donde tenemos ya el año pasado, este año, perdón, ya en la última fase de maduración de la uva, por ejemplo. Claro, las Hubo enfermedades precipitaciones que vienen, ¿no? y A hubo partir de brotes eso. de peronóspora bastante importantes en los viñedos y por todos lados. Había focos de peronóspora por todos lados. Por eso, porque hay humedad relativa alta y si no se hacen las curaciones preventivas, podemos llegar a tener ese problema. No, y aparte que van apareciendo otras enfermedades también, Claro, ¿no? claro. Sí. Otros bichitos, podríamos No solo, claro, no solo tanto por efecto de granizo, sino porque también la humedad es propicia para que entren diversos hongos en los cultivos. Así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este tiempo aquí con Protagonistas del Campo Argentina. Como siempre, he sido muy amable. No, por favor, gracias siempre por invitarme, por tenerme en cuenta. Me encanta venir acá a la radio a charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando al ingeniero agrónomo Martín Cabañaro, especialista y consultor en agrometeorología, investigador y docente universitario. Protagonistas del Campo Argentino.